Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Ave, hijos del sol, yo os saludo. Bienvenidos al especial de cuentos y fábulas, las verdades ocultas tras estos relatos. Los primeros cuentos eran de origen folclórico, se transmitían oralmente y tenían infinidades de elementos mágicos y diabólicos. Su origen circunda entre lo mitológico y lo histórico, a pesar de haber estado desnaturalizado por la fantasía popular. Los cuentos más antiguos surgieron en Egipto alrededor del 2500 a.C. Los cuentos que vamos a comentar aquí son muy escalofriantes. Por ejemplo, Rapunzel, esta bella chica de cabello largo que vivía en una torre. Vamos a ser muy directos para no entrar en detalles. La chica nunca escapó de la torre. Vivía sometida y encadenada por sus 9 hermanos. Y estaba a su antojo. Así lo estuvo hasta que la chica murió. Los hermanos le hicieron vivir el infierno en la tierra a esta pobre chica. La Caperucita Roja, una fábula muy famosa. Lo que no se sabe es que a mediados del siglo XII las señoritas de compañía solían ir con una capucha roja y una capa roja para diferenciarlas de las otras mujeres. Estas chicas andaban por los bosques y montañas para acercarse a las casas de la gente que vivía fuera de la ciudad para ofrecerle sus servicios, y estos le entregaban pan, comida, vino, de ahí viene la cesta. Muchos de estos relatos eran estremecedores y muchos de ellos lascivos. Otro cuento muy popular, El flautista de Amélie, de un pueblo de Francia, que por un rifirrafe con un rey, en forma de venganza, apareció con una flauta mágica y no se llevó ratas de Amélie. Se llevó a niños, más de 125 niños. Lo siguieron como si estuvieran embrujados. Muchos decían que en realidad era un brujo y lo que había hecho era magia negra para vengarse del rey. Se llevó a los niños del pueblo, de todo Amélie. Una vez más, la historia oculta estos relatos con fábulas. Y ahora uno muy especial. A mí me sorprendió mucho. Gargamel. Gargamel en realidad no era el malo de la historia, sino por el contrario era un cura pobre de sotana negra, un sacerdote de una orden dominical. Su gato Azrael, que significa Israel, es decir, el pueblo de Dios, este seguía al cura Gargamel a todas partes para ayudarlo a erradicar el mal. Se dice que los pitufos, principalmente, eran demonios del bosque y representaban los pecados capitales. Gula era goloso, la ira era gruñón, vanidad era vanidoso, pereza, el pitufo dormilón, lujuria, pitufina, soberbia, el filósofo, y así con el resto, escondidos en la simpatía y en la ternura de unos hombrecitos azules, y papá pitufo, como no, vestido de rojo, rojo ritual, es decir, el diablo. Los pitufos eran espíritus malignos del bosque que se reproducían en los días de luna llena con conjuros mágicos. Es decir, solo con la luna llena aparecía un pitufo maligno. Esto es lo que cuentan los verdaderos relatos, las raíces de los cuentos que tenemos hoy en día. Y cómo no, uno que nos daba miedo a todos, hijos del sol, el monstruo del armario. Una entidad que de alguna manera aparecía en el interior de la habitación, tanto debajo de la cama como en los armarios o en los espejos. Se decía que las noches de luna llena se llevaban 1 de cada 6 niños. Esto viene de tiempos muy antiguos y muy oscuros, por lo tanto no tenemos capacidad para contrastar estos relatos o estas historias, pero es curioso que los antiguos le tenían mucho respeto a todo esto. Todas estas criaturas, residentes de otros mundos, otros planos, o simplemente atrapados en algunas localizaciones,
que luego fueron llamados lugares malditos o lugares de cuento. Todo esto está muy arraigado al hombre. Hay muchos ejemplos: Sleepy Hollow, Baba Yaga, el hombre del saco, la verdadera historia de Santa Claus, que en realidad raptaba niños y se los llevaba en un saco. Hay muchísimas historias que vienen de muy atrás y han ido cambiándose a lo largo del tiempo para adornarlas y para cambiar el significado. Pero casi todos estos cuentos antiguos eran maquiavélicos y en todos formaban parte de algún ritual, alguna entidad, alguna maldición. Siempre había magos, siempre había demonios, ansiaban la belleza y siempre y por encima de todo ansiaban el poder y la magia. Muchos de estos relatos fueron recogidos por los célebres hermanos Grimm, que iban viajando y recogiendo información de todas estas historias o leyendas de castillos, hombres extraños, brujas, demonios, princesas encantadas. Por ejemplo, el cuento de Hansel y Gretel tiene su origen en tierras alemanas, una historia procedente del medievo, que fue recogida y ligeramente desinfectada por los hermanos Grimm. Fueron ellos quienes recopilaron el cuento para incluirlo en su publicación del 1812. Como curiosidad, diremos que la historia fue clasificada como clase 327 en el sistema Arnay-Thompson. Para aquellos a quienes la madurez haya desdibujado un poco la trama central de Hansel y Gretel, haremos un breve esbozo. Los protagonistas eran hijos de un leñador y tenían como madrastra a una mujer malvada y malintencionada como ninguna. Tenía mucha mala leche y era despiadada. La historia verdadera de este relato es que era una mujer que secuestraba niños en el bosque de aldeas cercanas al norte de Alemania en una época de mucha hambruna, y no entraremos en detalles. Ya sabemos cómo acabó el cuento. Los dos hermanos arrojaron a la bruja al fuego, que era el único elemento que podía acabar con ella. El verdadero cuento dice que era un disfraz, era un demonio disfrazado de anciana. Esto suele pasar mucho, cambian de imagen, toman otras formas. Todo esto está muy arraigado al folclore, a los cuentos y al mundo oscuro de la magia. Y aquí vamos a dar un detalle muy importante. La estudiosa del folclore medieval María Tatar nos indica que Hansel y Gretel pudo ser real, que lo que en verdad muestra dicha historia es el claro reflejo de un momento histórico. Veámoslos explicado en detalles: la magia, el camino, el paso, la pubertad. En primer lugar, el cuento de Hansel y Gretel muestra los elementos de iniciación de casi todos los pueblos indoeuropeos, que indican el pasaje a la madurez mediante una incursión a lo salvaje o lo desconocido, como puede ser un bosque. El detalle de la hambruna lo domina todo en muchas fábulas. El hambre, esa sombra horrible que hace que el hombre pueda cometer sus mayores atrocidades, como abandonar a sus hijos en un bosque a la suerte y a la merced de las criaturas que allí vivan. Esta doctora en folclore dio una versión completamente diferente. Aseguró que Alemania en esa época estaba azotada por una hambruna terrible, que los padres de Hansel y Gretel los escondieron en el bosque porque recibían ataques de otros vecinos para quitarle a sus hijos. Ya sabemos para qué. Como estamos viendo, la historia real cambia mucho de las fábulas que nos están contando. Niños llevados al bosque, dado que el escenario de la hambruna era extrema, padres escondiendo a sus hijos, quizá incluso para evitar tentaciones de ellos mismos. Esto era otra época, una época de mitos, leyendas y tiempos terribles. Por este motivo, la necesidad de adornar estos cuentos, estos relatos, para esconder la realidad, para esconder lo que hay detrás del lado más oscuro del ser humano y las fuerzas que no conocemos aquí en la Tierra. Muchos de estos relatos tienen bases en fiestas paganas, como en Halloween.
Noche de Brujas. Todo este folclore, toda esta magia sale reflejado en la literatura y ha ido transformándose con los años para ir perdiendo la verdad, digámoslo así, y convertirse en simples fábulas para contar cerca de un buen fuego. Y ahora, amigos, me gustaría contaros un detalle sobre una película que intentó rodarse como una película normal de dibujos, pero fue rechazada hasta 6 veces. Estamos hablando de la película de los mundos de Coraline. Esta niña que descubre un mundo, una puerta secreta en su casa, accede a un mundo igual pero en negativo, donde reina una madre falsa y unos padres controlados por una araña que cose botones a los niños en los ojos. Estos son fábulas de otro nivel. Y para el final, este tema, ¿cómo no? Pinocho. Las aventuras de Pinocho, escrita por Carlo Collodi. Aunque la fama de Collodi no sea equiparable ni mucho menos a la de los hermanos Grimm, la violencia desmesurada que tenía la historia original hoy en día nos parecería inimaginable. La historia de Pinocho, la original, perturbaba la mente de padres y niños. Un niño castigado por tragarse monedas de oro fue quemado, fue ahorcado, fue perseguido y fue degollado. La imagen que tenemos de Grillo, en teoría, es su conciencia, pero en el personaje original, Pinocho, cuando Grillo se le aparece, Pinocho lo mata con un martillo, lo aplasta. También en esta fábula hay un mensaje oculto. Pinocho representa a todos los niños que no les gusta ser corregidos. Por eso cuando el Grillo le dice a Pinocho que regrese a casa, este lo aplasta contra la pared. Lejos de sentirse mal o sentir remordimientos por la muerte de Grillo, más tarde diría a Geppetto: fue culpa suya, yo no quería matarlo. En el cuento original, más adelante, el grillo parlante vuelve a aparecer en forma de fantasma para decirle a Pinocho que no se fíe de las personas que afirman que hay un monte mágico donde el dinero crece si lo siembras. Pinocho, una vez más, vuelve a ignorar el consejo del grillo y como consecuencia finalmente es ahorcado. Y como este ejemplo, muchas fábulas más que han llegado hasta nuestros tiempos. Bueno, hijos del sol, espero que os haya gustado el repaso sobre el folclore y el origen de los cuentos, que suelen ser muy aterradores y malévolos. Digamos que la magia y lo maldito están muy presentes, y también la parte oscura del ser humano. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo, hijos del sol. Un saludo muy fuerte, amigos. Un puño.